Desenmascarando líderes adventistas. Bienvenidos a No Te Subestimes, quédense hasta el final, dejen su comentario y apoyen nuestro ministerio. Pueden comunicarse con nosotros al número de WhatsApp que aparece en pantalla para que puedan apoyarnos y poder traer para ustedes mucho más contenido. Dios les bendiga y bienvenidos. Un profesor de una universidad adventista estaba tomando, no es teólogo, pero estaba tomando algunos cursos de teología y ellos dijeron y mencionaron eso, que es imposible vivir una vida perfecta antes que venga Cristo. Y él dijo, pero eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que dice el Espíritu de Profecía. Entonces, él mencionó eso y el profesor dijo, espera, esa es la posición oficial de la División Sudamericana. Entonces él dijo, no, pero eso no es lo que dice la Biblia, no lo que enseña el Espíritu de Profecía, pero eso es la posición oficial de la división. Pero yo me pregunto, entonces en ese caso, ¿por qué no somos católicos? Y seguimos la posición oficial de la Iglesia, aunque no están de acuerdo con la Biblia. No, yo no soy católico, yo soy adventista, soy protestante. Pero los que aceptan la autoridad de la Iglesia, los que aceptan la posición oficial de la Iglesia, aunque esté en contra de la Biblia, es profecía, esa es una posición católica. Seguir la autoridad de la Iglesia, aunque la Biblia dice otra cosa. Una de las posiciones oficiales de los fundamentos, los pilares del protestantismo, es que toda doctrina y enseñanza debe tener fundamento en la palabra de Dios. Y los que ponen la autoridad de la Iglesia encima de eso, son católicos. Y la Iglesia tiene muchos católicos adentro. Son profesores adventistas, son pastores adventistas, son administradores adventistas, pero son católicos. Porque están enseñando doctrina católica. La autoridad de la Iglesia dice tal, no importa lo que dice la Biblia, eso es católico. Entonces, lo que tenemos ahorita es muchas enseñanzas católicas dentro de la Iglesia, pero el que va a ser salvo no va a ser por esa doctrina, va a ser por la palabra de Dios. Entonces, Jesús se defendió, escrito está, escrito está. Y nosotros, si vamos a ser salvos, va a ser escrito está, escrito está. Digan lo que digan los profesores, digan lo que digan las autoridades. Entonces, en las uniones tenemos pastores consagrados, también como pastores no consagrados, en las divisiones, en todo lugar, como cualquier iglesia. No es automático que todos por tener una posición son consagrados, no hay de todo. Pero recordemos que la estructura de la iglesia es hecho para servir a la iglesia, no para mandar a la iglesia, ¿no? Son siervos de la iglesia. Entonces a veces nos olvidamos o venimos de países católicos y tenemos la tendencia humana de pensar de que la autoridad viene de arriba, pero en la iglesia adventista la autoridad viene de abajo. Así Dios, ¿no? El que quiere ir alto debe ser el siervo de todos. Entonces no habrá reyes entre vosotros, Jesús dijo. Entonces, con esa posición, los miembros de la iglesia tienen que recordar que ellos tienen la autoridad en sus manos y deben administrar bien. Ahora, el peligro es cuando maltratamos a veces borramos miembros sin justificación espiritual, bíblico, ¿no? Borramos a veces a muchos miembros por hablar de la salud, borramos a miembros por desobedecer al pastor o por un pecado administrativo que no existe en la Biblia. Pero tenemos como pastores, y ustedes, si algún pastor, compañero, colega está viendo este video, recordemos una cosa, hay el jefe de pastores, que es Jesús, nos dijo en Mateo 24:45 en adelante, de que si algún siervo dice en su corazón que su maestro demora en venir y empieza a maltratar a sus consiervos, entonces será cortado en pedazos y sacado fuera, y donde hay llanto y crujir de dientes. Entonces debemos ser muy cuidadosos de apacentar las ovejas, no maltratarlas. Tenemos que amarlas, tenemos que cuidar de ellas. Y si en algunos casos las ovejas no entienden, seamos humildes, porque las ovejas tienen la autoridad. Los pastores estamos aquí para servir las ovejas. Y tenemos autoridad pastoral también, pero eso proviene de los miembros que nos eligieron, que pagan los diezmos, que nos pagan los salarios. Entonces
es una responsabilidad muy pesada ser un pastor. Si apacentamos las ovejas, y cuidamos y oramos y los tratamos bien, con mucho cariño y amor, el pastor divino nos va a felicitar. Pero a veces nos olvidamos que tenemos que rendir cuentas, ¿no? Las cuentas que vamos a rendir finalmente no van a ser a un humano, no va a ser al presidente, no va a ser a un administrador humano, va a ser a Dios, que pide rendición de cuentas, cómo hemos tratado. Entonces, estoy muy optimista de los días futuros. Tenemos problemas en la iglesia, graves problemas. La estructura se está partiendo, pero la estructura no va a ir al cielo. Y a veces uno piensa porque va a caer tal unión o va a caer tal división, significa que la iglesia se ha caído, o porque algunos lugares deciden vivir en apostasía contra Dios, que la iglesia ya ha caído. No, la iglesia es la iglesia, los miembros. Y en la iglesia hay 7.000 miembros, 144.000 miembros o más que no han doblado la rodilla todavía a Baal. Entonces Dios tiene su pueblo. Y Dios algún día, como estamos en el zarandeo ahora, Dios va a permitir que los vientos soplen de persecución y lo que es cizaña va a desaparecer. Va a ser muy triste. Quisiera que nadie desaparezca, pero la mayor parte, si en tiempo de la hermana White, ni 1 en 20, ni 5% estaba preparado, ¿cómo será ahora? Puede ser que sea tan difícil como el gran chasco. Habían 50.000 adventistas esperando la venida de Cristo en 22 de octubre de 1844, pero el 23 de octubre habían solamente 50. 999 desaparecieron. ¿Será que uno en 1000 quedará? Ojalá que sea mucho mejor que eso. Si uno en 100 queda, eso todavía es triste, pero podría ser más real, ¿no? Pero Dios quiere que todos se salven, así que por eso estamos haciendo este video ahora, para que ustedes escuchen y para que ustedes sepan que realmente Dios tiene su mano sobre el timón de la iglesia, y aunque haya muchos rebeldes y hay enemigos adentro, la sinagoga de Satanás está adentro. Trabajan para Satanás, pero están adentro. Pero eso no significa que la iglesia es de Satanás. No, la iglesia es de Dios y Él tiene un hermoso plan, ama a su iglesia y Él lo va a limpiar en nuestros días, y los que quedan van a terminar y recibir el Espíritu Santo y van a salir a fuerte pregón. Así que no se desanimen. Recuerden que los mejores días están por adelante. Prepárense, prepárense, prepárense. Cristo viene pronto. Amén. Dale al Calvario cuán pequeño es tu pecado, porque puede ser que estamos distraídos con pecados pequeños, insignificantes. Una mentirita por aquí, una alteración al informe por allá, un poquito de sensualidad, un poquito no solamente de mentira,
sino cubrir nuestro orgullo con esa mentira. Un poquito, un poquito. Cuán pequeño es nuestro pecado. En la página 49 del libro del Camino a Cristo. Sí. ¿Por qué este tema? Porque hoy como iglesia estamos en 1000 asuntos, pero terrenos, espirituales, pero terrenos, no celestiales, ni inmortales, ni eternos. No estamos en eso. Y a mí me han dado la tarea de llevarte al cielo. Quizás se oiga muy arrogante. Esa es la tarea. Y tú y yo nos vamos a unir para llevar a otros al cielo. Porque para eso vino Jesús a la tierra. Para trasladar a su familia hacia el cielo, pero su familia tiene que tener ciertas características especiales, tienen que ser semejantes a él. Antes de leer la cita de El Camino a Cristo que tengo aquí, voy a leer 2 versículos más. Una que se encuentra en Romanos capítulo 6 y el otro en Isaías. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. El don de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna cuando no hay pecado. Dice aquí el texto, porque la paga del pecado es muerte. Por eso es que es la pregunta. ¿La pregunta cómo es? Pregúntale al Calvario, ¿cuán pequeño es tu pecado? Y si la persona más santa, como decíamos hace un momento, si la persona más santa, el pastor más lindo, más santo, necesitaba el sacrificio, la muerte de Cristo Jesús para ser salvo, quiere decir que también está en pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y en el libro de Isaías dice Isaías 59, 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quise mencionar estos 2 versículos, no porque yo tengo deseos de hacerlos sentir incómodos, no, sino que esto es una realidad que se está olvidando, porque la paga del pecado es muerte. Y vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dios está bloqueado, no hay relación, no hay relación. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados
han bloqueado el rostro de Dios. Y él no oye, él no oye. Por eso es que el muchacho no va a salir de la cárcel, no va a regresar a la iglesia y tú te vas a sentir orgulloso de tener un ejecutivo maravilloso, pero lejos de Dios. Y él es un extraordinario hombre, él es un maravilloso muchacho. Pero la Biblia dice, pero yo lo desecho. ¿Cuán pequeño es tu pecado? Y voy a decirte algo que no te va a gustar nada. Porque nuestros pecados, nuestras iniquidades, han hecho ocultar el rostro de Dios. Hemos bloqueado a Dios. Y si hemos bloqueado a Dios en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y si nuestros hijos no están en la iglesia, es porque nosotros le cerramos la puerta a Dios. La iglesia de la Odisea hace más de un siglo están tocando a la puerta. Hello. La televisión está prendida a todo lo que da. Los niños están con el celular. El papá también. Y la mamá, por no dejar, también tiene el suyo. Todos están concentrados siendo buenos muchachos, pero lejos de Dios. Si alguno oye mi voz, nadie con el celular oye la voz. Viene y abre la puerta. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes qué cosa nos separa? Nuestras iniquidades, nuestros pecados. ¿Y sabes cuál es el pecado más doloroso para Cristo Jesús? No es el adulterio, no es el asesinato. Es tener tiempo y dedicárselo a tu celular en lugar de dedicárselo a Él. Eso le duele tanto. Que teniendo tiempo, no tengas tiempo para Él. Y es un pecado pequeñito. Te preguntan en la iglesia, ¿tú tienes algún pecado? A ver, déjame ver. ¿Mientes? No. ¿Robas? No. El pecado que tú dices que no tienes es estar separado de Dios. Es un pecado muy chiquito. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre mí y vosotros. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Él está listo, todavía quiere. Ni se ha agravado su oído para no oír. El problema es que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de vosotros para no oír.
¿Cuán pequeño es tu pecado? Escucha esto. Página 49 del Camino a Cristo. Dice así: no se puede continuar en el pecado, y ahora subraya aquí, no se puede continuar en el pecado por pequeño que se lo considere. ¿No tienes un pecado? Sí, bueno, es un pecadito, pero chiquitito. Escucha, no se puede continuar en ese pecado chiquitito, no se puede continuar en el pecado, por pequeño que se lo considere, sin correr el riesgo de una pérdida infinita. Esta cita es una declaración que resuena de este a oeste, pero no en tu pueblo, no en el mundo, sino en todo el universo. Todo el universo acaba de escuchar esta declaración. Todo el universo. Y los ángeles se han quedado pasmados, estáticos, asustados, asombrados, para ver qué cara vamos a poner nosotros. Dice aquí, no se puede continuar en el pecado por pequeño que se lo considere, sin correr el riesgo de una pérdida infinita. Lo que no venzamos, nos vencerá a nosotros y nos destruirá. Si tú no vences ese pecado diminuto, eso te va a destruir y va a sacar a tus hijos fuera de la iglesia. Es más, algunos ya están fuera de la iglesia por ese pecado diminuto que tú no le diste importancia. Tú piensas que tú estás bien, que tú no tienes problema, pero escucha, Adán y Eva, fíjate bien, en un ambiente de santidad extraordinario, con una relación sorprendente, maravillosa, increíble, con el creador del universo diariamente, Adán y Eva se convencieron de que algo tan insignificante como el hecho de comer la fruta prohibida no podía tener consecuencias tan terribles como las que Dios había anunciado. Adán y Eva se convencieron, estudiaron la situación. Eso es lo más terrible. Los hijos de Dios tienen que obedecer sin cuestionar, sin razonar el pensamiento, porque cuando lo razonas, Satanás te tiene en la mano. Si eres hijo de Dios, claro que soy hijo de Dios, yo soy adventista, yo voy a la iglesia, yo guardo los mandamientos, mi padre es un pastor. Ya caíste en el juego. Querido, no te pongas a razonar, solo obedece. Adán y Eva se convencieron de que algo tan insignificante como el hecho de comer la fruta prohibida no podía tener consecuencias tan terribles como las que Dios había anunciado. Pero ese pequeño acto era una transgresión de la santa e inmutable ley de Dios. Comer ese fruto prohibido, detallito tan pequeñito, era, dice aquí, una transgresión de la santa e inmutable ley de Dios. Tú piensas que eso ni siquiera está escrito en la Biblia, el pecadito tuyo, y lo razonas, y tú no te das cuenta que estás queriendo justificarte delante de Dios,
Pero tú estás celebrando a Satanás, porque él ya te tiene en la mano. Dice aquí, pero ese pequeño acto era una transgresión de la santa e inmutable ley de Dios. ¿Qué pequeño acto? El comer el frutito. Tremenda transgresión de la santa ley de Dios que separó de su creador a la primera pareja y abrió las compuertas a través de las cuales se precipitaron sobre nuestro mundo, fíjate bien, la muerte e innumerables desgracias. ¿Sabes por qué vinieron todas estas tragedias y estas desgracias? Por comer un fruto que le dijeron que ese no debía de comerse. Era un fruto, era un pecado muy chiquito. Pero Adán y Eva son responsables de que sobre nuestro mundo se precipitaran la muerte e innumerables desgracias. Como consecuencia de la desobediencia del hombre y de la mujer, siglo tras siglo ha subido de nuestra tierra un continuo lamento de aflicción, y la creación entera gime bajo la carga terrible del dolor. El cielo mismo ha sentido los efectos de la rebelión del ser humano contra Dios. El Calvario se destaca como un recordatorio del sacrificio asombroso que se requirió para expiar la transgresión de la ley divina. No consideremos, pues, el pecado como algo ligero o trivial. Toda transgresión, todo descuido o rechazo de la gracia de Cristo, fíjate bien, toda transgresión, todo descuido o rechazo del regalo, del sacrificio hecho en la cruz del Calvario por Cristo Jesús, obra indirectamente sobre nosotros, endurece el corazón, pero todavía más. Endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento y no solo nos vuelve menos inclinados a ceder, sino también menos capaces de oír las tiernas súplicas del Espíritu de Dios. Un pecado pequeño. Un pecado pequeño. No hay pecado pequeño, querido. No hay pecado pequeño. Algunos hermanos en la iglesia, dicen como que el castigo que Dios le dio a Adán y Eva fue un poco exagerado, porque no era para tanto. Querido, fíjate que dice aquí, como consecuencia de la desobediencia y del hombre y de la mujer, se convirtieron en responsables del dolor y de la tragedia del mundo. Esa es la cita que ya leí, que leí la página 49 y 50. Como consecuencia de la desobediencia del hombre y de la mujer, siglo tras siglo, es decir, por responsabilidad de Adán y Eva, ellos son culpables. Eso es lo que está diciendo aquí, como consecuencia de la pequeña desobediencia del hombre y de la mujer, siglo tras siglo ha subido de nuestra tierra un continuo lamento de aflicción. La creación misma entera gime bajo la carga terrible del dolor. El cielo mismo ha sentido los efectos de la rebelión del ser humano contra Dios. El Calvario se destaca como un recordatorio del sacrificio asombroso. Toda transgresión, todo descuido o rechazo de la gracia de Dios obra indirectamente sobre nosotros, endurece el corazón. Esto es lo que ha hecho Adán y Eva.
endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento y no solo nos vuelve menos inclinados a ceder, sino también menos capaces de oír las tiernas súplicas del Espíritu de Dios. Muchos apaciguan su conciencia inquieta con la idea de que pueden cambiar su mala conducta cuando quieran, pero eso no es así. Escucha, en la página 51 dice, un solo rasgo malo en el carácter, un solo deseo pecaminoso persistentemente albergado, neutraliza a veces todo el poder del Evangelio. Cada vez que uno cede al pecado, se fortalece la aversión del alma hacia Dios. Cada vez, esta frase está terrible, cada vez que uno cede al pecado, se fortalece la aversión del alma hacia Dios. Es decir, que ya nosotros de por sí nos gusta estar separados de Dios, pues ese rechazo se multiplica con cada vez que uno cede al pecado. El hombre y la mujer que manifiestan un descreído atrevimiento o una insensible indiferencia hacia la verdad, no están más que recogiendo la cosecha de su propia siembra. Nuestros hijos no están con nosotros, porque nosotros no estamos con Dios. Puedes leer la Biblia, puedes sabértela de memoria, puedes tener cargos maravillosos en la iglesia, pero en toda la Escritura no hay amonestación más terrible contra el hábito de jugar con el mal que estas palabras del sabio. Al malvado lo atrapan sus malas obras. Y hay una frase aquí en la página 48 que dice, pero nadie se engañe a sí mismo, pensando que Dios en su gran amor y misericordia salvará incluso a quienes rechazan su gracia. Hay algunos que piensan que van a ser salvados. Y no solamente están envueltos en pequeños pecaditos, sino quizás un poco más grandes. Pero nadie se engaña a sí mismo pensando que Dios, nadie se engaña a sí mismo pensando que Dios en su gran misericordia salvará incluso a quienes rechazan su gracia. La tremenda malignidad del pecado solo puede medirse a la luz de la cruz. Cuando los seres humanos insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar al pecador, cuando los seres humanos insisten en que Dios es demasiado, no te puedes perder, o yo no me voy a perder. Dios es demasiado bueno para permitirlo. Escucha, quiero que sepas que estás muy, muy equivocado. Cuando los seres humanos insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar al pecador, que miren al Calvario. Si Cristo cargó con la culpa del desobediente y sufrió en lugar del pecador, fue porque no había otra manera de que los seres humanos pudieran salvarse. Estoy en la página 47. Si Cristo cargó con la culpa del desobediente y sufrió en lugar del pecador, fue porque no había otra manera de que los seres humanos pudieran salvarse. Sin ese sacrificio, el más santo, el más perfecto, el más completo, sería imposible que escapara del poder contaminador del pecado y fuera restituida a la comunión con los seres santos. Sería imposible que volviera a participar de la vida espiritual. El amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios ponen de manifiesto lo espantoso. Edwin, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva sección de No te subestimes y vamos a hablar de una temática muy relevante. Hemos visto dos fragmentos del pastor David Gates y del pastor Carlos Salomé. ¿Qué podemos decir, Edwin, de lo que dice el pastor Gates? Comencemos por ese fragmento. Antes de empezar con este fragmento, quiero leer este pequeño mensaje que nos da el espíritu de profecía.
El primero dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres. Hombres que no se dejen comprar ni vender, hombres que no teman llamar al pecado por su nombre. Encontramos que acá el pastor David Gates abiertamente está hablando sobre el liderazgo de la iglesia, donde menciona algunos pastores y no quedémonos no solo pastores, en líderes. También menciona líderes de la asociación general, líderes de la unión, de la división y líderes de la unión, que están haciendo las cosas que no deben de hacer, y también menciona mucha gente comprometida dentro de estos digamos departamentos o puestos que hay en la iglesia en general, digamos a nivel global o a nivel mundial. Pero ¿por qué este texto? Porque nosotros necesitamos, o sea, la mayor necesidad que se necesita en estos tiempos son estas personas, fuera de una casa, fuera de, digamos, bienes materiales, fuera de salud, fuera de muchas cosas. Encontramos que siempre la Biblia recalca, y no solo la Biblia, sino el espíritu de profecías, hombres obedientes hacia la palabra del Señor, hombres que no se dejen comprar ni vender, hombres que no teman llamar lo que es pecado, como lo está haciendo este pastor acá, denunciando algunas cosas que pasan dentro de la iglesia, como el pecado de alguno de ellos, como unos vendiéndose a las cosas de este mundo. Encontramos líderes participando en ritos o cosas que no son nada beneficiosos para el mensaje que se debe predicar en estos tiempos. Y es que este es un mensaje muy fuerte. Estamos trayendo para ustedes este tipo de mensajes porque no podemos andar ahora en la actualidad con tibiezas y con mensajes tranquilos. Debemos despertar como pueblo. Y lo que decías es muy cierto, David. Entonces, esas primeras palabras que dijiste al respecto de los hombres que se necesitan en la actualidad es para que tú y yo nos hagamos una pregunta. ¿Tenemos entonces estas características? ¿Será que podemos ser llamados a cumplir esta labor, esta misión, esto que se nos ha sido encomendado? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué tenemos que hacer para que todos estos pensamientos no caigan sobre nosotros? Porque aquí es donde tenemos que actuar, tenemos que decir y pensar de forma distinta. ¿Qué podemos entonces ahora tocar en el tema del pastor Carlos Salomé? ¿Cómo se complementa este fragmento con el del pastor Gates? Aquí habla algo muy, muy cierto, y es que nosotros nos estamos distrayendo. O sea, el pueblo de Dios se está distrayendo en cosas que no deberían de ser. Nos estamos regulando, estamos aceptando, fuera de que estamos aceptando, estamos participando en las cosas que deberíamos de odiar. Y estamos como el pueblo de Israel en el desierto, que gritaba por un lado que todo lo que el Señor mande lo cumpliremos, y por otro lado estaba participando con los mayanitas, con los amalecitas, con muchas cosas dentro del pueblo del Señor, y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Gritamos a viva voz, sí, queremos, obedecemos y amamos al Señor, pero mire lo que se está introduciendo dentro de la iglesia, y lo hemos mostrado en diferentes videos, y tal vez más adelante hagamos reacción a otros videos donde se vea el comportamiento adventista en estos tiempos. ¿Y por qué está pasando eso? Porque nos estamos distrayendo, Satanás nos está distrayendo en las cosas de este mundo, y estamos ignorando por completo la advertencia de Dios. Exactamente, creo que dice algo muy cierto, David. Cuando nosotros ignoramos la advertencia, pues no podemos decir después es que no sabíamos o no conocíamos. Y en este momento estás escuchando este mensaje, si has escuchado atentamente lo que estos pastores nos están advirtiendo, pues es un mensaje del Señor que debemos tener presente, que debemos tener alerta. Y en muchas iglesias y en muchos lugares ustedes pueden buscar lo que las iglesias adventistas están haciendo. Simplemente es un mensaje tranquilo para que las personas no se alejen de la iglesia. Incluso las iglesias ya no parecen adventistas, parecen iglesias mundanas de muchas denominaciones, con música
juvenil rock en vivo para que todos estén cómodos, y esto cada vez más, como decías ahora, el mundo se está incluyendo en nuestra iglesia. Y entonces la pregunta que vuelve a surgir a través de toda esta situación que estamos estudiando en esta temática es: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? ¿Nos vamos a quedar de manos cruzadas o nos pondremos en manos de nuestro Dios y hacemos lo que debemos hacer con base a lo que hoy hemos analizado y lo que estamos diciendo? Hemos dado muchas ideas, muchos tips, muchas formas de poder encaminar ese camino que ha ido diluyendo y se ha perdido. ¿Qué más tenemos para decir, Edwin? Quiero compartir unos textos bíblicos donde se habla sobre esa parte distraída que nos estamos desviando del camino del Señor. Lucas 21, 34 al 36 nos dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga el improviso sobre vosotros aquel día. Está pues vigilando en todo tiempo. Aquí nos advierte las preocupaciones diarias que nosotros tenemos, y no solo eso, el materialismo adormece nuestra conciencia y también nuestra vida espiritual ante los eventos que nosotros estamos viendo, que debería antes prepararnos para ese reencuentro con Jesús en las nubes. Mateo 24, 37 al 39. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque cuando en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Acá ilustra una sociedad o una iglesia de creyentes desatentos de las cosas del Señor. Se preocupaban por su comida, por su vestido, por su vida de material, y se embriagaban, consumían. Cuando Noé predicó, pues lastimosamente no le creyeron y fueron desechados, y vino el diluvio, y prácticamente la humanidad en esos tiempos casi toda fue erradicada. Apocalipsis 3, 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, misional, pobre, ciego y desnudo. Acá encontramos algo muy ameno lo que está pasando en estos tiempos. Como tenemos nuestra propia zona de confort, no tenemos necesidad, luchamos por nuestras cosas, vivimos cómodamente, disfrutamos en sí lo que nos gusta, nuestros alimentos, salimos, paseamos, trabajamos por lo de nosotros. Entonces no necesito nada del Señor, y por ende somos personas tibias. Estamos en las cosas del Señor, pero aún así seguimos en las cosas de este mundo, y así prácticamente estamos deshonrando al Señor. Todo esto nos describe y nos da una autocomplacencia espiritual de que el pueblo, o sea, nosotros debemos de estar bien, pero estamos distraídos ante las verdades que el Señor nos manda diariamente. Edwin, qué buena conclusión nos has regalado para terminar este video. Creo que son las palabras indicadas. Nos gusta terminar con textos bíblicos para que ustedes también puedan ir a la Biblia. Como siempre, es nuestra norma en todo momento, y esa es la manera en que debemos cada día hacer las cosas. Mis apreciados hermanos, hemos llegado al final de este video, de esta reacción, de este mensaje tan importante que nos debe llevar, como todo lo que tratamos de compartir con ustedes, a un movimiento, a una acción, a no quedarnos igual a como iniciamos antes de abrir este video. Recuerden dejarnos su comentario, recuerden darle compartir, dejar su like, y si desean apoyar este ministerio con sus oraciones, con sus ofrendas, aquí aparecerá nuestro número de contacto para que puedan escribirnos, y les diremos la forma en la cual pueden ayudarnos. Dios les bendiga grandemente. Dios les guarde.